Pero aquí ya viene un problema, porque muchos fabricantes, para que tenga un buen calibre, o sea, un menor calibre, pero que tenga buenas posibilidades de aspiración, lo que hacen es adelgazar las paredes externas de la aguja. Entonces la aguja sigue siendo de un calibre, pero el diámetro interno es mayor. Entonces esto da un poquito de problema dependiendo del fabricante, ¿sí? Pero para que nos quede claro, y no les voy a preguntar a cuánto equivale en milímetros o en pulgadas el diámetro interno, porque realmente no nos interesa, lo que sí debemos de saber es que las agujas que se utilizan en odontología van a ser de diámetro 25, 27 y puede ser que en algún momento ustedes lleguen a utilizar calibre 30. Ahora, ¿cuál es más gruesa una que otra? Entre menor sea el número, ¿sí? Mayor es el diámetro de una aguja. Por ejemplo, para hipodermia, que son estas jeringas plásticas que ustedes están viendo acá, ¿sí? Este tipo de jeringa, su aguja es calibre 21 o puede ser calibre 22, son mucho más gruesas, es una aguja demasiado gruesa como para utilizarlas dentro de la boca, ¿sí? Entonces lo que se prefiere es que las agujas sean de menor tamaño. Por lo tanto, en odontología, una aguja calibre 25 va a ser mucho más delgada que una calibre 21 o que una calibre 22. Una calibre 27 va a ser más delgada que una calibre 25. Y una calibre 30 todavía va a ser mucho más delgada que una aguja calibre 25 o una 27. Ahora, si ustedes fueran pacientes, ¿sí? Luis Ochaeta, Profesor, ¿con qué aguja preferirías que te inyectaran en la cavidad oral? preferiblemente con la más delgada, Con la más delgada. Ahora, ¿por qué? porque al ser más pequeña, pensaría instintivamente que dolerá menos. Exacto. Miren, pues, esta es una creencia que existe de que entre más delgada sea una aguja, va a molestar menos. Y efectivamente, si ustedes agarran una aguja calibre 21 o 22 y la comparan con la punción de una aguja calibre 27, ¿sí? Sí va a ser dolorosa la inserción de la aguja más gruesa, o sea, una 21 o una 22. Entonces, eh, preferimos utilizar más delgadas, pero se han hecho estudios en los cuales ustedes funcionan a un paciente con una aguja 25, con una aguja 27 y con una aguja 30, y si el paciente no puede ver el grosor de la aguja, sino que solo percibir el dolor, los pacientes no son capaces de expresar con cuál de estas agujas sienten más dolor. O sea, el dolor va a ser exactamente el mismo si ustedes funcionan a un paciente con una 25, que con una 27, que con una 30. Si ustedes las pusieran a la par, ¿sí? Hasta es visible la diferencia en diámetros entre una y otra. A pesar de que estamos viendo de que el 25, el 27 y 30 es el diámetro interno, pero obviamente el diámetro externo también va a ser mayor el de una 25 comparándola con una 27, ¿sí? Ahora, pero los pacientes no son capaces de discernir con cuál la estamos inyectando, si con una 25, 27 o 30. Entonces no habría motivo por cuál seleccionar una más delgada a una más gruesa. Ahora vamos a ver qué otras ventajas tiene. Si ustedes estuviesen ahorita en la playa y tuvieran que meter una aguja, así como esta figura que se está viendo acá, ¿sí? Que es una aguja que la están metiendo dentro de los tejidos. Si se dan cuenta,
existe lo que se llama deflexión. Si metemos una aguja en el tejido, entre más delgada sea la aguja, ¿sí? La aguja se va a torcer más. Si estuviéramos en la playa, por ejemplo, y ustedes agarran una vara de, de un material, hagan de cuenta que tienen un palo de madera de diferente calibre y otro de otro, y lo meten en arena, el que más fácilmente va a entrar es el que es más delgado, pero va a ocurrir también exactamente lo mismo. Se va a torcer más fácilmente el que es más delgado que el que es más grueso. Y ocurre lo mismo en la cavidad oral. O sea, siempre que nosotros utilicemos una aguja más delgada, va a existir esta deflexión, ¿sí? O se va a torcer la aguja dentro de los tejidos. Entonces, si nosotros, el objetivo cuando nosotros ponemos anestesia es llegar a este punto y nosotros lo metemos, pero se puede torcer la aguja e irse hacia otro lado. Entre más delgada, tenemos menos control hacia dónde se dirige una aguja. Por lo tanto, las agujas que son ligeramente más gruesas tienen esa ventaja que podemos direccionarlas o llevarlas al lugar, al objetivo, con mayor facilidad. Por lo tanto, en odontología se recomienda más el uso de las agujas calibre 25 y 27 más que el calibre 30. Para punciones, por ejemplo, de técnicas infiltrativas o técnicas tronculares. Y vamos a ver en su momento qué significa cada una de estas dos cosas, ya sea troncular o infiltrativa. ¿Estamos claros ahorita con parte de lo que es el diámetro de las agujas? Otra cosa que es importante es que entre más grueso sea la aguja en su parte interna, es más fácil de que nosotros podamos estar seguros si estamos metidos en un vaso sanguíneo o no estamos metidos en un vaso sanguíneo. Ahora, ¿cómo así? Por ejemplo, se han hecho experimentos y han puesto sangre en tubos de ensayo y los agarran con una aguja calibre 25, están metidos en sangre y aspiran. El 100% de las veces que se hacen aspiraciones con aguja 25 y están metidos en sangre, va a salir sangre. Con una calibre 27, que es más delgada, es arriba de un 85%. Aunque estén metidos en un vaso sanguíneo y ustedes aspiran, ¿sí? Puede ser que en un 13% no salga sangre. Ahora, ¿por qué? Porque el diámetro es más pequeño. Ahora, con una aguja calibre 30, que es mucho más delgada, el porcentaje está por debajo del 10%. Aunque ustedes estén metidos en un vaso y ustedes aspiran, no va a salir sangre. Significa que entonces una aguja calibre 30 no nos da la certeza de que nosotros estemos inyectando fuera de un vaso sanguíneo. Y recuérdense que ustedes ya vieron ahorita con el doctor Barreda que cuando se inyecta un anestésico en el torrente sanguíneo, el anestésico va a estar circulando. ¿Y qué órganos nos va a afectar el anestésico? Nos va a afectar a los órganos a donde vayan. Y el torrente sanguíneo va a ir al corazón y va a ir al cerebro. Por lo tanto, nos puede afectar el cerebro y nos puede afectar también el corazón. Entonces, por eso es de que tenemos que estar seguros de que cuando nosotros inyectamos estemos fuera de un vaso sanguíneo. Por ejemplo, ustedes ponen anestesia y le ponen sin aspirar y estaban metidos dentro de un vaso sanguíneo y ponen un cartucho de anestesia, el paciente va a sentir taquicardia, o sea, va a sentir que el corazón se está acelerando y no es por el efecto del anestésico. Recuérdense que el anestésico también contiene vasoconstrictor y el vasoconstrictor, que es la adrenalina, en la mayoría de las veces lo que nos causa es un aumento del ritmo cardíaco. Entonces el paciente va a sentir que se le está acelerando el corazón. ¿Por qué? Porque nosotros inyectamos directamente en un vaso sanguíneo el anestésico. Entonces, ¿qué calibre de aguja nos da más seguridad? Un 25 y un 27 nos dan bastante seguridad, ¿sí? De que estamos, que si aspiramos estamos fuera de un vaso sanguíneo.
Ahora bien, las agujas, ¿sí? También tienen un problema. Entre más delgadas sean y tienen más deflexión, existe la posibilidad que se puedan fracturar. Las agujas en Estados Unidos, vamos a ver, que ahorita me salió lo de mi correo, ustedes. Esta parte de acá es donde, vamos a ver, voy a dejar de compartir un segundo. Y no se me vayan ustedes. Voy a volver a compartir pantalla. Bueno, entonces con las agujas existe también el problema que entre más delgada sea, va a haber más deflexión y existe mayor posibilidad de fracturarse. Ahora bien, les voy a enseñar la aguja que está acá, ¿sí? O este dibujo que ustedes están viendo acá en la pantalla. La aguja contiene entonces un eje, que es esta parte de acá, que viene desde el conector hasta el bisel, que es la punta de la aguja, ¿sí? Tiene el conector, este conector que está acá, es esta parte de nuestras agujas que van a ir roscadas en la jeringa, ¿sí? Esta parte de acá es el conector. Este conector vamos a platicar más adelante. Pero esta parte donde se une el eje con el conector, ¿sí? Que es esta parte de acá que se logra ver aquí, es la que es más susceptible a fracturarse. Si ustedes meten una aguja dentro del tejido y, por ejemplo, el paciente se llegara a mover y ustedes metieron toda la longitud de la aguja, en esta parte de acá, que es donde se une el conector con el eje, se ejerce más fuerza y ahí se podría fracturar la aguja. Entonces, el inconveniente sería que la aguja nos quedara metida entre los tejidos. ¿Qué aguja sería entonces la más fácil de que se nos quiebre? ¿Una aguja grande o una aguja más delgada? Una aguja delgada. La aguja delgada es la que más fácil o existe el riesgo de que se pueda fracturar dentro de los tejidos. Y en el libro, yo no sé si algunos leyeron el libro, pero menciona que el 90 y pico por ciento, creo que era el 95% de las fracturas de agujas reportadas en Estados Unidos se dan con agujas de calibre 30. Entonces, el inconveniente es que si usamos la aguja más pequeña pensando que le va a doler menos al paciente, pero ya vimos que no existe diferencia entre una 25, una 27 y una 30 para el dolor, que a la hora de aspirar nos da más ventaja una 25 que una 27 y obviamente estas dos nos dan mucho más ventaja a la hora de aspirar que una calibre 30 y sabiendo que la 30 tiene más posibilidades de fractura, entonces no deberíamos de utilizar la número 30 en odontología. Fíjense que en Estados Unidos, ustedes si son odontólogos, si están ejerciendo allá, tienen que pagar un seguro como médicos, ¿sí? Y este seguro les va a cubrir a ustedes, por ejemplo, si hicieron un maltratamiento o el paciente tuvo algún daño, por ejemplo, una parestesia, y los demanda, ¿sí? Ustedes, si tienen el seguro los va a proteger. Entonces, el seguro se va a encargar de que ustedes, la demanda no prospere,
o si les estaban pidiendo $100,000 a ustedes como odontólogos, pues el seguro lo va a pagar al paciente o se va a poner de acuerdo con una suma asegurada y le va a pagar al paciente. Entonces la demanda no va a pasar de ahí, pero es obligatorio que todos los odontólogos tengan o paguen este seguro. Ahora bien, si ustedes están en Estados Unidos y están ejerciendo y ustedes ponen una anestesia, ¿sí? Y se fractura la aguja y el paciente tiene que ir a parar a un hospital porque no pudieron sacar la aguja, el seguro va a pagar esto, ¿sí? Paga el tratamiento que le pudieron haber pagado al cirujano maxilofacial, al hospital y todos los gastos que conllevó la fractura de la aguja dentro de los tejidos, siempre y cuando la aguja sea 27 o 25. Si la fractura ocurrió con una 30, una aguja muy delgada, el seguro no les paga a ustedes absolutamente nada y ustedes tienen que hacerse cargo de los gastos que le ocurrió al paciente. Ahora, ¿por qué? Porque la mayoría de fracturas le ocurren a las agujas de menor calibre. Entonces, todavía con menor razón el hecho de utilizar una aguja de calibre número 30. En el chat ahí me pusieron que si a la hora de inyectar se tiene que hacer más presión con una aguja número 30 que con una 25. Fíjense que no es tanta la diferencia. Si ustedes ponen a la hora de que ustedes van a inyectar a un paciente, ponen una aguja 30 y comparan con una aguja 25, ¿sí? La 25 pues va a ser más fácil de que ustedes puedan ir apachando el dedo pulgar o no va a haber tanta resistencia. En una 30 puede ser que sí, pero el anestésico va a pasar bien. El inconveniente va a ser a la hora de aspirar, o sea, cuando ustedes hagan presión negativa y ustedes quieran saber si están en un vaso. Al ser más delgada, ustedes tienen que hacer más fuerza hacia atrás. Y al hacer más fuerza, el émbolo se puede destrabar de la lanceta y no tendrían opciones ustedes de saber si están en un vaso sanguíneo. Tendríamos que retirar la aguja, o sea, sacar la jeringa de la boca, quitar la aguja, volver a montar la lanceta en el émbolo y que trabe bien para poder volver a hacer una aspiración. Entonces, yo de verdad, yo aquí en mi clínica no uso yo agujas calibre 30. Yo solo utilizo agujas calibre 27. Ahora Doctor, bien, sí, y díganme. tengo una duda, es que era más relacionado con la presión en la que entra el líquido al tejido. Ajá, No sé si cambia o depende del anestésico que estemos usando también, porque hay unos que comprendo yo que sí duelen y hay otros que no cuando se están inyectando. ajá. Entonces, no sé si influirá el tamaño o el diámetro de la aguja al momento de eso. No sé si es más molesto una 30 que en una 25. No hay diferencia a la hora de inyectar. No molesta para nada. O sea, no habría una diferencia significativa. Eh, Ahora sí tiene usted razón. A la hora de que nosotros inyectemos, si inyectamos con mucha velocidad, ¿sí? Le va a doler al paciente. Y también le va a doler dependiendo del anestésico que nosotros estemos utilizando. Deme chance y vamos a platicar de eso porque sí lo vamos a platicar de que hay anestésicos que molestan más a la hora de inyectar. Gracias, ¿Están? Vale. Ahora estábamos en lo de las agujas, que yo en mi clínica y en el libro, regresemos al libro, les dice que si nosotros vamos a usar una aguja larga, usemos una calibre 25. Si nosotros vamos a usar una corta, aguja corta, porque también las podemos clasificar dependiendo de su longitud. Ahorita ya vimos cómo se clasifican dependiendo del grosor, ¿sí? ¿Estamos claros? Ahora, las agujas también las podemos clasificar dependiendo de la longitud que tienen. Por ejemplo, esta es una aguja larga, si se dan cuenta, es bastante larga la aguja. Espérenme un segundo ustedes. Lesbiana, tráeme una aguja corta, por favor. Sí. Y les voy a poner una aguja corta a la par de la aguja larga para que ustedes miren la diferencia. Gracias, sí. Gracias.
Miren, la diferencia, no sé si logran ver la diferencia de agujas, de la longitud. ¿Sí se logra ver? Jóvenes. Sí, doctor, yo sí lo logro. Bueno. Entonces, si se dan cuenta, hay una aguja larga y una corta. La aguja corta, generalmente, dependiendo del fabricante, tienen entre 20 y 25 milímetros de longitud. O sea, que estamos hablando entre 2 y 2.5 centímetros de longitud. Y 2.5, entre 2 y 2.5. ¿Sí? Las agujas largas, dependiendo del fabricante, están hechas de entre 30 y 35 milímetros de longitud. O sea, ustedes pueden comprar una aguja de una marca, ¿sí? Y son 30 milímetros. Y comprar una aguja de otra marca y tiene 25 milímetros. Entonces, la diferencia entre una larga y una corta no sería mucho. Solamente serían pocos milímetros, o sea, 5 milímetros entre una y otra. Yo les recomiendo que si ustedes compran agujas, siempre sean de la misma marca. Así ustedes van a tener una diferencia entre una aguja y otra. Entonces, las agujas calibre 25 generalmente van a ser las largas, porque entre más larga sea una aguja, existe más riesgo de fractura, pero entre más gruesa sea, entonces se minimiza el riesgo de fractura. Y recomienda el libro que si nosotros usamos agujas cortas, sean calibre 27, ¿sí? Porque son más delgadas y al ser cortas existe menos riesgo de que se fracturen aunque sean delgadas. Ahora bien, yo les recomiendo, ¿sí? Que cuando compren, y no es que a mí me estén dando absolutamente nada por promocionarlas, pero yo compro estas agujas que son francesas. Tenemos ahí alguna caja, Lesbia, de aguja. Una caja. La caja de una de las jeringas, que son marcas Septodont. Estas jeringas, estas agujas Septodont, posiblemente son las más caras del mercado aquí en Guatemala, ¿sí? Pero tienen la ventaja de que son de la mejor calidad. Son bastante flexibles. Gracias. Son estas, miren, las Septodont. Y estas, inclusive, son agujas, esta es una aguja corta, aunque la caja dice extra larga, ¿sí? Pero son cortas y son calibre 25. Entonces, aquí viene la aguja. Son estas, ¿sí? La marca es Septodont. Como les digo, a mí no me ofrecen nada ni me traen nada por estarlas promocionando, pero son de muy buena marca, ¿sí? Estas son francesas y son bastante resistentes. Si ustedes se dan cuenta acá, la estoy doblando y regresa a su posición. ¿Eh? Yo la puedo doblar para otro lado y o sea, a mí me funciona muy bien. ¿Sí? Yo se la recomendaría a la hora de que ustedes la utilicen o utilicen en las técnicas de anestesia que van a hacer en la facultad. Entonces, tenemos agujas largas que serían entre 30 y 35 milímetros. Agujas cortas que tenemos entre 20 y 25 milímetros. Y existen las agujas extra cortas que son de 1 centímetro de longitud, o sea, 10 milímetros. Son muy, muy cortitas. Y las agujas calibre 30, ¿sí? Son las extra cortas de 10 milímetros de longitud, o sea, de 1 centímetro. El problema es que si son demasiado cortas, tenemos que ingresar toda la longitud de la aguja para poder colocar la anestesia. Y si se nos llegara a fracturar, se quedó totalmente sumergida la aguja dentro de los tejidos. Cuando nosotros colocamos anestesia, ¿sí? Lo recomendable es que siempre introduzcamos
2/3 de la aguja y que siempre se quede, o sea, más o menos, por decirles, mi dedo meñique que quede afuera y el resto de la aguja sí la pueden meter por completo. ¿Por qué? Porque ya les comenté que la mayoría de las veces, o cuando se fractura la aguja, es siempre en la unión del conector con la aguja. Entonces, si se fracturó acá y ustedes tenían la aguja metida completamente dentro de los tejidos, tenemos el inconveniente de que va a quedar toda la aguja metida dentro de los tejidos. Si ustedes dejaron un tercio de seguridad, por lado afuera, tenemos la opción de que podemos pescar la aguja con la pinza Kelly que habíamos platicado con anterioridad. Entonces, ya vimos, por seguridad es mejor usar una aguja larga o corta. La extra corta no lo utilicen. Por seguridad es mejor utilizar una calibre 25 o una 27. La 30 no se la recomiendo porque existen más posibilidades de fractura. Y en la facultad existen algunos docentes que les pueden decir, miren, no hay problema con la aguja 30, yo nunca he tenido el inconveniente que se me fracture, úsenla, ¿sí? Pero si ustedes no me crean a mí, no le crean al otro docente, lean, ¿sí? Busquen evidencia científica, ¿sí? Y yo sí les recomiendo 25 o 27, aguja corta y larga. Las únicas que nos quedemos para uso en odontología. Pueden utilizar la extra corta, ¿sí? Y calibre 30 para hacer técnicas de anestesia intrapulpares, o sea, es dentro de la cámara pulpar del diente. Si se les fractura, queda dentro del diente, no quedó dentro de los tejidos. Y les puede servir inclusive para irrigar conductos cuando ustedes están haciendo tratamientos de canales. Pero sería la única opción que les digo yo que utilicen este tipo de agujas. Ahora bien, las partes de la aguja, ¿sí? La parte de la aguja, si ustedes se dan cuenta aquí en la imagen que tenemos acá, tenemos el eje